Sí, todos experimentamos preocupación y ansiedad. Nadie está exento de ellas. Un joven se acercó corriendo al doctor Norman Vincent Peale para pedirle consejo. Le dijo: «Doctor, de verdad, desearía que me dijera dónde hay un mundo sin preocupación, un lugar así sin ansiedad». El doctor le dijo: «Joven, acércate a ese jardín en las afueras del pueblo. ¿Qué es lo que hay allí? Dime». «Allí no existe la preocupación». «¿Qué es? ¿Dónde es?» «Es el cementerio». «Es el cementerio». Así es, hermanos. Mientras vivamos y respiremos, me pregunto si la preocupación no es algo con lo que tenemos una relación inquebrantable. Este año 2025, ¿cómo lo han vivido todos ustedes? Más que cualquier otra cosa, han trabajado muy duro y se han esforzado enormemente. Un pastor me envió una tarjeta de fin de año que decía: «Se ha esforzado mucho». Y realmente me resultó muy reconfortante leer esas palabras que me envió. De verdad que ustedes se han esforzado bastante, pero también pienso que probablemente han experimentado un buen número de preocupaciones y ansiedades. Así que, al concluir un año y dar la bienvenida al nuevo, sentí la necesidad de compartir hoy la palabra acerca de la preocupación. Porque en el año venidero, la economía no será pan comido, sino que enfrentará desafíos considerables. De hecho, se prevé que será aún más complicado. Y en cuanto a la política, la situación actual parece completamente insoluble. Además, el entorno en el que nos desarrollamos presenta un panorama donde no parece haber una solución clara. Por eso hay muchísima gente preocupada y con ansiedad. Espero de corazón que a través de la palabra de hoy, la paz y la valentía que Dios da puedan habitar en los corazones de todos nuestros hermanos que atraviesan este fin de año. Se los ruego en el nombre de Jesús. Bien, primero, al abordar la preocupación, me gustaría recalcar este punto en particular. Entonces, ¿toda preocupación es inherentemente mala? Esa es la pregunta, y ciertamente no es así en absoluto. Existen preocupaciones que son necesarias. Un ejemplo de esto es la preocupación que tuvieron los corintios. En la iglesia de Corinto surgió una grave división, y en medio de ellos emergió el grave problema de la inmoralidad. El problema del adulterio se hizo manifiesto, y además la cuestión de la herejía volvió a surgir con fuerza. La idolatría. Surgieron cosas que sinceramente no deberían haber ocurrido. Incluso se levantaron falsos maestros que difundían enseñanzas erróneas y engañosas. Básicamente, los problemas surgieron por todas partes. Para abordar y resolver estos problemas, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió y envió las epístolas de Primera y Segunda de Corintios. Si leen el contenido, observarán que en la primera carta los reprende y amonesta con una severidad tal que los hace llorar. Es increíble la rigurosidad con la que los corrigió. Al leer esa carta, los corintios cayeron en una profunda preocupación. Vaya, ahora nos damos cuenta de que hemos pecado gravemente ante Dios. Comprendemos que hicimos lo que en verdad no debíamos haber hecho. Y su preocupación los hizo preguntarse: ¿qué hacer? ¿Qué se supone que debíamos hacer con todo esto? Y esa profunda preocupación los condujo a un sincero arrepentimiento, guiándolos hacia una transformación completa en sus vidas. Al enterarse de esta noticia, el apóstol Pablo les escribe y les envía su segunda carta, la segunda de Corintios, y les dice que esa preocupación y esa tristeza eran absolutamente necesarias. En 2 Corintios 7:10 dice: «La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que lamentarse». Así pues, existe una preocupación que se alinea con la voluntad divina. Esta en realidad es una preocupación de carácter positivo. Por ejemplo, a nosotros también nos pasa, hay quienes se preocupan así: ¿cómo puedo, de verdad, desprenderme de mis viejas costumbres y de la senda equivocada que he seguido para poder, de ahora en adelante, obedecer la palabra y vivir una vida que realmente sea del agrado de Dios? Hay personas que se sienten muy frustradas, quieren hacerlo, pero no pueden, y por eso se preocupan y se angustian. Deseo fervientemente dejar a un lado el egoísmo, la autoadoración y la desobediencia. Anhelo vivir conforme a la palabra, prodigando amor y siendo una bendición para los que me rodean. Realmente anhelo vivir de esa manera. Sin embargo, hay personas que, al cuestionar por qué es tan complicado, se llenan de ansiedad, preocupación y angustia. Hermanos, confíen y crean que este tipo de preocupación, al final, sin duda alguna, todo obra para bien. Sin embargo, las demás preocupaciones, aparte de estas, arruinan y destruyen nuestra vida. Esas son las preocupaciones negativas. 2 Corintios 7:10b lo declara con claridad.
Pero la preocupación del mundo lleva a la muerte. Las preocupaciones y ansiedades del mundo van destruyendo nuestra vida. Hermanos, la ansiedad del mundo tiene una influencia muy negativa en nuestra fe. En Lucas 8:14 se menciona que los caídos entre espinos son aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las riquezas y los placeres los sofocan, impidiendo que den fruto completo. Este pasaje es parte de la parábola del sembrador de Jesús. Si el corazón es campo fértil, la semilla de la palabra germina y ¿qué sucede? Crece sin problema y da frutos en abundancia, 30, 60 y 100 veces más. Pero por otro lado, las preocupaciones de esta existencia. Cuando el corazón se llena de toda clase de aflicciones, inquietudes, preocupaciones y ansiedades, sucede esto. Aunque la palabra de Dios caiga en ese corazón, la preocupación y la ansiedad del mundo la hacen rebotar. Y aunque por un breve lapso o por un tiempo parezca que ha echado raíces profundas, fuertes y sólidas, rápidamente se marchita y fenece. Lo mismo acontece hoy con la santa palabra de Dios. Amados hermanos, aunque estén ahora sentados escuchando la prédica, si sus mentes están repletas de las preocupaciones, ansiedades y aflicciones del mundo, la palabra no les llegará. Están sentados aquí, pero es como si no estuvieran. Así es la preocupación, hermanos. Es un obstáculo para la fe. Es también fatal para nuestra salud. Se dice que el estrés es la raíz de todos los males. De hecho, cuando se estresan, ¿qué es lo primero que pasa? No digieren bien. Sienten un nudo en el estómago, ¿verdad? Y la presión sube. Mi corazón comienza a palpitar vigorosamente. Y por si fuera poco, conciliar el sueño se me hace muy difícil. Por esta razón, el sistema inmunológico simplemente se desmorona. Y así somos vulnerables a las enfermedades. Es un hecho que cuando me encuentro y hablo con personas que han padecido cáncer, con frecuencia me comparten esa misma vivencia. Pastor, yo mismo, hace varios años, experimenté un nivel de estrés muy alto. En ese momento sufrí un estrés abrumador debido a tantos problemas diferentes. Y me parece que ese estrés intenso fue, en efecto, la semilla de mi cáncer. Estoy convencido de que por esa razón terminé desarrollando la enfermedad. Hoy en día, queridos hermanos, la comida que consumimos se está volviendo progresivamente más salada, más picante y más dulce, creando sabores cada vez más extremos y audaces. Y la gente dice que comer esas cosas, lo salado, lo picante, lo dulce, les ayuda a liberar el estrés. Esto demuestra que nuestra sociedad ha pasado de ser una sociedad del cansancio a una sociedad del estrés. Comer alimentos tan salados, picantes y dulces en exceso, al final acaba resultando en que destruye por completo el sistema digestivo y todo el cuerpo. Queda expuesto a enfermedades crónicas. La salud se desmorona. Ustedes conocen el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad tan temida. Es, como bien saben, una de las principales causas de la demencia. La enfermedad de Alzheimer. Pues bien, en el Centro Médico de la Universidad Rush en hicieron un estudio con 1.064 personas mayores de 65 años. Entonces, ¿cómo se vincula el estrés con la enfermedad de Alzheimer y cuál es la conexión entre ambos? El resultado es este. Quienes experimentan mucho estrés tienen al menos el doble de riesgo de desarrollar Alzheimer en comparación con quienes no lo experimentan. Seguramente entre ustedes hay personas que son muy vulnerables al estrés. Gente sensible y susceptible, que debe ser muy cautelosa. El doble de riesgo. Así, el estrés es la raíz de todo mal. ¿Cuál es la causa principal de su estrés? Son la preocupación, la congoja y la profunda ansiedad. Así, ¿cuánto daña la preocupación a nuestra salud? La Biblia en Proverbios igualmente lo confirma. Leamos juntos Proverbios 15:13. Listos, la alegría del corazón embellece el rostro, pero la angustia del espíritu lo debilita y lo consume. Amén. Proverbios 17:22 dice: El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Amén. Dice que la salud se derrumba por completo, tanto la salud mental como la física. La preocupación, la congoja, todo eso la destruye. Por favor, repitan después de mí, no nos preocupemos. Así es, no hay que preocuparse, pero el problema es que seguimos preocupándonos. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? La razón de esto se vincula a la naturaleza pecaminosa de nosotros, los humanos. Más específicamente, el origen de esta preocupación se encuentra en la incredulidad,
es decir, la falta de fe en Dios. Dios creó cielos y tierra, puso a Adán y Eva en el Edén, un sitio perfecto. Les dijo: disfruten la felicidad aquí, tengan comunión conmigo y vivan para siempre. No les faltaba nada, era un lugar feliz. En ese tiempo ellos no conocían la preocupación. El diablo los tentó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y cayeron cometiendo el pecado. Desde ese momento, en el ser humano comenzó la enfermedad del miedo, la preocupación y la ansiedad. Esa escena se revela claramente en Génesis, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Les invadió el miedo y la preocupación junto con la ansiedad. Comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal que nos fue prohibido, seducidos por la serpiente. ¿Acaso Dios nos encontrará y nos aniquilará tal como Él lo había advertido? Y ellos fueron atormentados por la preocupación y la ansiedad, pensando: ¿no nos castigará terriblemente? Las emociones de temor, inquietud y ansiedad, que antes eran desconocidas para el ser humano, surgieron entonces en ellos. Por esta razón, hermanos y hermanas, se ocultaron. Esto es, en esencia, la génesis de la preocupación. El idioma del Nuevo Testamento es el griego. El idioma del Antiguo Testamento es el hebreo. Sin embargo, al observar el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento de lo que hablamos hoy, el verbo para expresar preocupación o inquietud es el verbo griego merimnao. Es la palabra griega merimnao. Este término merimnao se forma de la combinación de dos palabras. Una de ellas es dividir, separar. El otro término se refiere a la palabra mente, es decir, dividir y mente. Entonces, hermanos, ¿qué es merimnao, la preocupación? Esto sucede cuando la mente se divide y especialmente cuando nuestro corazón se aparta de Dios. Debemos centrar nuestra atención en Él, fijar nuestros ojos en Él, pero si nuestra mente se desvía de Él, es entonces cuando la preocupación se apodera de nosotros. Sí, la preocupación se instala. Por esta razón, amados hermanos, en última instancia, la preocupación surge de un estado de incredulidad, de no confiar plenamente en Dios. Por esta razón, el título del sermón de hoy es La preocupación como una maleza que brota en el terreno de la incredulidad. Ese es el título del sermón de hoy. La palabra de Jesús lo demuestra claramente. En Mateo 6:25 dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice que no nos preocupemos. Claro que sí, hermanos. Cuando no hacemos nuestro trabajo, lo que debemos hacer, y en vez de esforzarnos al máximo, simplemente se lo delegamos todo a Dios. Yo suelo describirlo así. Es como si le asignáramos la tarea a Dios. Yo debería cumplir con mi deber, llevar a cabo la misión que Dios me confió y esforzarme al máximo en mi vida. Pero no hacerlo y dejarle todo en sus manos, eso, desde luego, no es correcto. Pero tras haber dado lo mejor de nosotros en lo que Dios nos ha encargado, queridos hermanos, entonces Dios se hará cargo de los resultados que vengan después. Debemos creerlo. Aleluya, debemos creerlo, pero como nuestra mente se divide, la preocupación sigue entrando, la preocupación. Entonces, ¿cuál es en efecto la prescripción de la Santa Biblia que se nos ofrece cuando la preocupación nos asalta? Leamos Filipenses 4:6. Empecemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. George Mueller, hombre de fe y oración que recibió 50.000 respuestas, dijo esto: el inicio de la preocupación es el fin de la fe, y el inicio de la fe es el fin de la preocupación. Por favor, repitan: el inicio de la preocupación es fin de la fe. El inicio de la fe. Es muy cierto lo que se acaba de decir. Como la preocupación comenzó cuando nuestro corazón se apartó de Dios, si volvemos a mirar a Dios y a confiar en Él, ahí es donde la preocupación se resuelve. Y entonces se abre un nuevo camino. Si al preocuparse uno mira a Dios enfocándose en Él, la preocupación empieza a desvanecerse. La última vez que estuve en un encuentro en Inglaterra, los misioneros nos condujeron a una región llamada Bristol. En la región de Bristol, el pastor George Mueller, de quien hoy hemos hablado, alimentó, vistió,
albergó y educó a 2.000 niños en su orfanato, preparándolos excelentemente para la sociedad. Los niños que ahora ven son tan solo una pequeña porción de esos 2.000 niños. El mismo pastor George Mueller cuidó personalmente de esos niños. Hermanos, no tenía ni un centavo. Imagínense, solo con fe, sin recibir apoyo financiero de nadie, esperando fervientemente que Dios proveyera para alimentar, vestir y cuidar a esos 2.000 niños 3 veces al día. Humanamente, ¿cuántas preocupaciones y ansiedades debió tener el pastor George Mueller? Es que mañana mismo no tenían nada que comer y esta situación se repetía sin cesar. Durante años. Pero, aunque lo invadían tantas preocupaciones, el corazón del pastor George Mueller no se dividió. Siempre se mantuvo enfocado solo en Dios y en cada momento oraba y oraba y oraba. Por eso sus oraciones fueron respondidas 50.000 veces. Dios obró de manera fiel a través de George Mueller para que pudiese ocuparse excelentemente de los huérfanos sin que les escaseara nada. ¡Aleluya! Es exactamente la fórmula de oración que siempre les menciono. Convirtió sus preocupaciones en motivos de oración y Dios transformó esos motivos de oración en testimonios. Debido a que el pastor George Mueller vivió esta experiencia de manera tan profunda cuando visité el Museo del Orfanato en Bristol. El reloj de pared que colgaba en el orfanato del pastor George Mueller. Lo que ven ahora no es un reloj de pulsera. Yo lo fotografié de lado, es grande, es como de este tamaño. Debajo de ese reloj de pared estaban escritas estas palabras del pastor George Mueller sobre la oración. En inglés se expresa así: Dios sigue siendo fiel y Él todavía escucha atentamente las oraciones. Dios es fiel, Él es fiel todavía y escucha nuestras oraciones. Él siempre las escucha. Repito, Dios es fiel, Él siempre es fiel y escucha las oraciones. Sí, siempre las escucha. ¿Por qué actúan tan apáticos? Sí, esa es la conclusión de George Mueller, quien recibió 50.000 respuestas a la oración. Dios es fiel, todavía, y escucha las oraciones. Aún así, un anciano de la iglesia fue a jugar al golf con unos amigos que no compartían su fe. Pero ese día dice que no le salía nada bien, así que se puso a refunfuñar para sus adentros. ¿Por qué hoy nada me sale bien? ¿Por qué no funciona? Mientras él se lamentaba, su amigo no creyente, de repente, le dijo: ¿por qué te estás preocupando tanto? Si con orar todo se resuelve, ¿no crees? Un amigo no creyente, ¿cómo pudo decir algo así? Tan asombrado, le preguntó: ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde lo oíste? Y el amigo le respondió: ve a Yangjae-dong. Allí hay algo, le dijo. No en ese preciso lugar, pero le afirmó que existía. Les explico lo que significa. Miren, si toman la autopista Gyeongbu en dirección a Yangjae-dong, verán un edificio de 5 pisos. Hay un edificio allí. Yo mismo lo he visto varias veces. Ese es el edificio de una editorial cristiana y en la parte de arriba tienen escrito eso. ¿Por qué te preocupas? Si con orar es más que suficiente. Eso es justamente lo que está escrito. Y así fue que su amigo, de tanto pasar por allí, lo recitó. Y le dijo a su amigo: ¿por qué te inquietas? Ora y bastará. Ese letrero ha estado fijo en ese lugar desde 1996. No sé si aún esté, pero estuvo pegado más de 20 años. Fue el periodo del FMI, ¿no es así? Cuando comenzó. Los creyentes que, conduciendo por la autopista Gyeongbu, pasaban por Yangjae-dong y veían el cartel, pensaban: es verdad. ¿Por qué me preocupo si la oración es una opción? Incluso los que no creían en Jesús experimentaban una sensación al verlo. Así es, tiene que haber alguna solución. No nos preocupemos. Y así, muchísima gente encontró el valor para seguir adelante. Amados hermanos, al terminar este año, ¿acaso piensan: ay, ¿cómo voy a vivir el próximo año? ¿Sienten preocupación? ¿Experimentan temor? Si ese es el caso, en vez de preocuparse, vengan a la noche especial de oración y oren. En vez de preocuparse, dedíquense a orar. A nuestro Dios entreguen su vida, familia, hijos, trabajo y futuro. Relátenle toda su situación y busquen su ayuda. Les pido que así sea. En lugar de estar preocupados, dedíquense a la oración. Entonces, ¿cómo es el Dios que escucha nuestras oraciones? Él es quien nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos conoce mejor que... A ver, ¿alguno de ustedes se ha contado los cabellos de su cabeza? Ni para los Guinness de los récords, ninguno de nosotros podría hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras los contamos, se nos caen muchísimos cabellos, docenas de ellos, y el viento se los lleva volando.
Pero a pesar de ser algo que parece imposible, siendo Dios omnisciente y omnipotente, Él es quien cuenta cada uno de nuestros cabellos. Por eso, Él, quien conoce profundamente nuestra situación y circunstancias, obra en el momento más propicio y de la manera más excelente. Él obra. ¿Y cómo podemos saber que este Dios se hará cargo de nosotros? Lo sabemos porque nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a esta tierra para darnos la salvación. ¿Cuánto interés tiene en nosotros? ¿Cuán imposible le sería renunciar a nosotros? ¿Y cuánto amor nos tiene para habernos concedido la asombrosa obra de salvación a través de la cruz y el evento de la resurrección? Por esta razón podemos depositar nuestra total confianza en el amor de Dios, y es precisamente por la certeza de que este Dios escucha nuestras oraciones, que incluso podemos orar con profundo agradecimiento, tal como se nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¡Aleluya! Miren, cuando yo estaba en la secundaria, sufrí un caso bastante severo de insomnio. La verdad es que sufrí mucho. Vaya, esa noche me era imposible conciliar el sueño. Por más que me esforzaba por conciliar el sueño, me era imposible dormir hasta las 4 de la madrugada todos los días. ¿Y saben lo cansado que está un estudiante de secundaria? No lograba conciliar el sueño hasta las 4 de la madrugada y de tan agotado y exhausto apenas conseguía. Apenas lograba dormir, luego a las 6 me despertaba para ir a la escuela. Imagínense lo terrible que fue que esto se repitiera constantemente. Miren, en los tiempos de la antigua Unión Soviética, la actividad de los espías era impresionante, ¿no es así? Cuando la KGB capturaba a un espía occidental, lo sometían a torturas, le arrancaban las uñas y lo amenazaban. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentaran, él nunca llegaba a confesar. Pero había una cosa que los hacía confesar al 100%. ¿Qué era? No dejarlos dormir. Les ponían unos audífonos enormes y les ponían heavy metal, con sonidos chirriantes las 24 horas durante varios días. Así no los dejaban dormir, era imposible. La persona se rendía totalmente, traicionaban al 100%, no poder dormir es así de terrible. Yo padecía de insomnio y realmente me era imposible conciliar el sueño. Con el tiempo empecé a sufrir de neurosis y además apareció otro síntoma. Al llegar la noche sentía la ansiedad. ¿Y si hoy no puedo dormir? Era un círculo vicioso sin fin. No paraba, hermanos, yo. ¿Comprenden lo sensible que soy? No intenten irritarme, por favor. Soy muy susceptible. Sin embargo, en este preciso momento no experimento nada de eso. Ahora, en cuanto me acuesto, caigo rendido de sueño en menos de 2 minutos, al 100%. Duermo profundamente, sin que nada me despierte ni me preocupe, como un tronco. ¿Y cómo fue posible esto? Claro, podría ser por el cansancio. Por el cansancio. Sí, es posible. Aún así, yo soy pastor, ¿verdad? Aquí hay miles de personas, los miles de fieles de nuestra iglesia. En realidad, todos tienen problemas, ¿verdad? Al menos uno, así que hay miles y miles de problemas. Y yo tengo que escuchar todas esas cosas, tomarlas para mí y cargarlas también en mi corazón. Soy una persona con mucha preocupación y ansiedad. ¿Qué debo hacer al respecto? ¿No son acaso personas extraordinarias? En fin, hay tantos problemas, tantas dificultades y cosas que estallan por todas partes, aunque ustedes no lo sepan, pero aún así me acuesto y en un minuto ya estoy dormido. ¿Cómo es que esto es posible para mí, después de que he hecho mi mejor esfuerzo? Oro, Dios, habiendo dado lo mejor de mí, dejo ahora el resultado en tus manos, Señor. Confío plenamente en que tú lo resolverás todo. Señor, ahora encárgate tú, toma el control, asume la responsabilidad y danos tú el resultado. Tráenos el mejor resultado. Y así, se lo encomiendo al Señor y a partir de ese momento dejo de experimentar ansiedad y preocupación. Por lo tanto, una vez que se lo he encomendado, esa carga se aleja de mí completamente. Por lo tanto, al acostarme, invariablemente me quedo dormido en menos de 1 minuto. Siempre. Ya no existe el insomnio en mi vocabulario, jamás lo he vuelto a experimentar. Desde que he sido pastor, en 20 años como pastor, nunca he tenido una sola noche de insomnio. Me duermo en menos de 1 minuto, en 1 minuto. El apóstol Pedro dice esto. En 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en él toda su preocupación, porque él se preocupa y tiene cuidado de ustedes. Dice que lo depositemos en el Señor, en el Dios que nos cuida. Esto, hermanos, no es una sugerencia ni una recomendación, es un imperativo. Deposítenla.
Y a pesar de todo esto, la única razón por la que nos aferramos a esta preocupación sin poder soltarla y entregarla es solamente una. Es incredulidad, pura incredulidad. Así pues, esta preocupación, esta ansiedad, es como una maleza que brota y se desarrolla vigorosamente en el fértil terreno de la incredulidad. Esa es la preocupación. Queridos, ¿siguen cultivando la preocupación, esa maleza que crece en el campo de la incredulidad? Les insto a que confíen todas sus preocupaciones a Dios, convirtiéndolas en motivos de ferviente oración. Cuando oramos en lugar de la preocupación, se nos concede una misteriosa bonificación. Leamos Filipenses 4:7. Comencemos. Y así, la paz de Dios, que sobrepasa por completo todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Un gran número de personas, al preocuparse repetidamente, llegan a un límite donde ya no pueden más y tratan de hallar soluciones por vías humanas. Y al hacerlo, fuerzan la situación, terminando por tocar lo que no debían. No son pocos los que, al inmiscuirse en aquello que no debían, terminan por generar conflictos mucho mayores que su inquietud inicial, provocando que su existencia se precipite hacia el abismo. Incluso hay quienes ponen fin a su valiosa vida, un don divino otorgado por Dios, por preocuparse, angustiarse y desvelarse demasiado. Últimamente, la gente se ha endurecido tanto que dicen, no me iré solo. Y por eso arrastran consigo a completos desconocidos y, los involucran en algo. Hay personas que, al verse en tales situaciones, actúan de forma extrema, ¿no es así? Pero, hermanos, la persona que convierte sus preocupaciones en oración y se las presenta a Dios es diferente. La paz espiritual de Dios se manifestará en sus corazones. La paz desciende, y por eso es posible proteger el corazón y los pensamientos, incluso en las peores circunstancias. La alabanza que cantan estas personas es esta: con alegría, en mi camino de fe, avanzo cada día, pues el brazo del Señor me protegerá. El verdadero secreto de la inmensa bendición que recibo es que el Espíritu del Señor me acompaña. Estamos juntos. El Espíritu, Él está presente. Aleluya, Él está siempre a mi lado. Al caminar por el sendero angosto, siento alegría día y noche, porque su Espíritu me acompaña de forma constante. Aleluya. En la Segunda Guerra Mundial surgieron muchísimos huérfanos. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿cuántos padres habrán muerto y cuántos huérfanos de guerra habrá habido? Los aliados, ante la grave situación, reunieron a los huérfanos de guerra para gestionar un orfanato provisional. Pero un extraño fenómeno surgió. Los huérfanos no dormían por la noche. Al principio creyeron que era la pena de perder a sus padres, pero no era eso. Aunque lo olvidaron, seguían sin poder dormir. ¡Qué raro! Llamaron a los psicólogos. Investiguen la causa y denos un resultado. Tras observar a los niños, hablar con ellos y analizar todo, llegaron a una conclusión. Cuando llegó la hora de dormir, a cada niño se le entregó un pedazo de pan de este tamaño para que lo sostuviera. Y curiosamente, desde aquel día, los niños comenzaron a dormir profundamente y en paz. ¿Qué es eso? Es la preocupación, la ansiedad, ¿verdad? La inquietud de que mis padres ya no están, ¿qué voy a comer mañana? ¿Tendré algo para comer? Los niños no podían expresarlo porque son pequeños, pero se manifestaba de esa manera, a través del insomnio. Queridos hermanos, para nosotros, tan llenos de preocupación y ansiedad, Dios también nos dio en la mano un trozo de pan para obtener paz. Y es el versículo de Filipenses, capítulo 4, 19. Leámoslo juntos ahora. Comencemos. Mi Dios, de acuerdo con su gloriosa riqueza en Cristo Jesús, suplirá todas y cada una de vuestras necesidades. Amén. Hudson Taylor, entonces, fue un hombre que, por su fe inquebrantable, se consagró a la misión en China. En la imagen que observan, aparece robusto y distinguido, pero esa foto fue tomada en su vejez. En sus días de misión en China, desde su formación, se rapó el cabello. Aquí se afeitó y se dejó una larga trenza. Vestía la misma ropa que los chinos y comía la sencilla, pero nutritiva, comida china. Y dormía en el suelo, no en cama. Se dedicó a la misión en China, viviendo, comiendo y durmiendo como ellos. ¿Se dan cuenta de cuán apasionado y abnegado era este hombre? Más personas acudían, el trabajo aumentaba y con ello la preocupación y la ansiedad. No tenía a nadie que lo apoyara económicamente. Los fondos para la misión no estaban llegando. ¿Qué debía hacer? ¿Qué hago?
Tengo que ayudar y alimentar a toda esta gente y predicarles el Evangelio de Jesús, pero no tengo colaboradores ni apoyo económico para la misión. Su corazón estaba tan agobiado y angustiado que de tanto preocuparse sufrió un colapso nervioso. Su estado mental se derrumbó por completo. Habían transcurrido varias semanas en las que se encontró aturdido, completamente sin fuerzas y exhausto. Pero un día, mientras Hudson Taylor leía la Biblia como parte de su rutina diaria, justo ese día le tocó abrir la palabra en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Leyó el versículo 1, luego el 2, el 3, el 4, y justo al llegar al versículo 5, sus ojos se fijaron de golpe en ese pasaje. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Acaso no son estas las palabras del Señor Jesús? Y se golpeó la rodilla. Claro, Jesús es la vid y yo soy el pámpano. Si Jesús me suministra la hidratación y los nutrientes, entonces lo único que debo hacer es simplemente recibirlos. Ahora me doy cuenta de que he llegado a este extremo porque me esforcé y luché con ahínco, intentando generar por mí mismo el agua y los nutrientes como si yo fuera la vid, cuando en realidad no lo era. En ese momento se arrodilló y oró a Dios. Señor, me he equivocado. Me equivoqué al pensar que yo era la vid y Jesús el pámpano, intentando producirlo todo yo mismo. Me he equivocado. Desde ahora en adelante, Jesús es la vid y yo el pámpano. Yo me esforzaré al máximo, pero te lo entregaré todo a ti, Señor, completamente. Por favor, hazte cargo y cumple tu voluntad. Cuando oró, arrepintiéndose de su incredulidad y encomendando todo a Dios, la preocupación desapareció y una profunda paz fluyó como un río en su corazón. Con esa inmensa paz, este hombre recuperó sus fuerzas, superó su colapso nervioso y con gran fervor continuó su misión en China, logrando transformar exitosamente a los chinos, obrando así sorprendentes milagros de salvación y convirtiéndose en el gran misionero Hudson Taylor que hoy conocemos. Aleluya. Amados hermanos, todos vivimos en un mundo lleno de preocupaciones. Amados hermanos, todos vivimos en un mundo lleno de preocupaciones. La ansiedad es como la maleza que brota sin control en el terreno fértil de la incredulidad. Por favor, no se esfuercen por alimentar esta preocupación. Deben arrancarla. Después de hacer mi mejor esfuerzo, déjenlo en manos de Dios a través de la oración. No permitan que su corazón se divida constantemente. Entreguen su completa atención al Señor. Es cuando el corazón no se aparta de Dios que pueden superar cualquier preocupación sin que ésta les gane. Mi más sincero deseo es que todos los que han participado en nuestros cultos y que están escuchando este sermón hoy puedan superar eficazmente sus preocupaciones y que en estas festividades de fin de año y el año venidero todos podamos ser personas de fe que avancen con gran vitalidad. Lo pido en el nombre de Jesús.